Hola, ¿qué tal? He visto que en el escaparate tienen unas botas de invierno rebajadas. Sí, pero de ese modelo tenemos muy pocos números. Por eso están más baratas. Solo tenemos del 25 al 30. Vaya, porque están muy bien de precio. ¿Y tienen zapatos rebajados de otras tallas? No, pero la semana que viene vamos a recibir unas sandalias muy baratas también. No, estaba buscando algo para esta época de frío. Las sandalias son más bien de verano, ¿no? Por eso están más baratas. Hola, ¿qué tal? He visto que en el escaparate tienen unas botas de invierno rebajadas. Sí, pero de ese modelo tenemos muy pocos números. Por eso están más baratas. Solo tenemos del 25 al 30. Vaya, porque están muy bien de precio. ¿Y tienen zapatos rebajados de otras tallas? No, pero la semana que viene vamos a recibir unas sandalias muy baratas también. No, estaba buscando algo para esta época de frío. Las sandalias son más bien de verano, ¿no? Por eso están más baratas. Mira, Carlos, esta camisa te puede quedar muy bien. ¿Por qué no te la pruebas? ¡Ay, mamá! ¿Cómo se te ocurre? No es mi estilo en absoluto. Voy a mirar las chaquetas. Pero, Carlos, no es época de chaquetas. Con el calor que está haciendo. ¿Y qué quieres que me compre? ¿Unos pantalones cortos? Ah, pues igual es buena idea. Mira estos de aquí. Mamá, por favor, no te pases, que ya no soy un niño. Mira, Carlos, esta camisa te puede quedar muy bien. ¿Por qué no te la pruebas? ¡Ay, mamá! ¿Cómo se te ocurre? No es mi estilo en absoluto. Voy a mirar las chaquetas. Pero, Carlos, no es época de chaquetas. Con el calor que está haciendo. ¿Y qué quieres que me compre? ¿Unos pantalones cortos? Ah, pues igual es buena idea. Mira estos de aquí. Mamá, por favor, no te pases, que ya no soy un niño. ¿Qué tal? Estoy buscando algo para regalar. ¿Me puedes aconsejar? Es que no sé. Sí, claro. ¿Es para una chica? Sí, es para mi novia. Y tiene unos gustos muy especiales, la verdad. ¿Qué tipo de música le gusta? ¿La clásica? Este concierto es bastante bueno. No es mala idea. ¿Y algo bueno de pop? Este disco se está vendiendo muy bien. Es de un grupo muy famoso. No estoy seguro. Tengo que pensarlo. Es que también le gusta el flamenco, ¿sabes? Bueno, ¿por qué no lo escuchas y luego decides? ¿Qué tal? Estoy buscando algo para regalar. ¿Me puedes aconsejar? Es que no sé. Sí, claro. ¿Es para una chica? Sí, es para mi novia. Y tiene unos gustos muy especiales, la verdad. ¿Qué tipo de música le gusta? ¿La clásica? Este concierto es bastante bueno. No es mala idea. ¿Y algo bueno de pop? Este disco se está vendiendo muy bien. Es de un grupo muy famoso. No estoy seguro. Tengo que pensarlo. Es que también le gusta el flamenco, ¿sabes? Bueno, ¿por qué no lo escuchas y luego decides? Disculpe,
¿Me podría decir dónde están los muebles de oficina? ¿Qué deseaba? Porque las mesas, por ejemplo, las tenemos todas juntas. No, necesito una silla de esas especiales. ¿Cómo se llaman? ¿De esas con respaldo especial? Sí, una silla ergonómica para los problemas de espalda. Exacto. Es que el médico me ha recomendado un cojín, pero yo creo que lo de la silla es mejor, ¿no cree? Yo diría, señora, que el médico es el que sabe. Mire, aquí tenemos los cojines especiales. Le aconsejo que pruebe uno y verá qué cómoda está. Disculpe, ¿me podría decir dónde están los muebles de oficina? ¿Qué deseaba? Porque las mesas, por ejemplo, las tenemos todas juntas. No, necesito una silla de esas especiales. ¿Cómo se llaman? ¿De esas con respaldo especial? Sí, una silla ergonómica para los problemas de espalda. Exacto. Es que el médico me ha recomendado un cojín, pero yo creo que lo de la silla es mejor, ¿no cree? Yo diría, señora, que el médico es el que sabe. Mire, aquí tenemos los cojines especiales. Le aconsejo que pruebe uno y verá qué cómoda está. Disculpe, ¿podría decirme dónde están los productos para hacer pasteles? Los productos de pastelería están al final de ese pasillo, a la derecha. Bueno, tengo aquí la lista. A ver, ya tengo huevos y leche, pero me falta la mantequilla. Sí, eso está donde los lácteos, junto a la leche. Ah, claro. No me he dado cuenta. Qué tonto. ¿Y ya tienes la harina? Porque sin harina no vas a poder hacer ningún pastel. No, eso no lo necesito. Mi madre me ha dicho que compre solo lo que pone en la lista. Disculpe, ¿podría decirme dónde están los productos para hacer pasteles? Los productos de pastelería están al final de ese pasillo, a la derecha. Bueno, tengo aquí la lista. A ver, ya tengo huevos y leche, pero me falta la mantequilla. Sí, eso está donde los lácteos, junto a la leche. Ah, claro. No me he dado cuenta. Qué tonto. ¿Y ya tienes la harina? Porque sin harina no vas a poder hacer ningún pastel. No, eso no lo necesito. Mi madre me ha dicho que compre solo lo que pone en la lista. Esos pantalones de montaña no te quedan nada bien. El color no te pega nada. Pues a ti esa gorra mucho menos. ¿O te crees que eres el rey de la moda tú? A ver, no te enfades, pero es verdad. Mira, vamos a ver las mochilas. ¿Estás seguro de que este año quieres hacer alpinismo? El año pasado lo pasamos muy bien en la playa. Te pusiste muy moreno y perdiste un par de kilos. Sí, estoy seguro. Quiero cambiar de actividad. Pues mis padres planean hacer una ruta en bicicleta súper chula. Sí, los míos también. Este año lo que está de moda es la bicicleta. Esos pantalones de montaña no te quedan nada bien. El color no te pega nada. Pues a ti esa gorra mucho menos. ¿O te crees que eres el rey de la moda tú? A ver, no te enfades,
pero es verdad. Mira, vamos a ver las mochilas. ¿Estás seguro de que este año quieres hacer alpinismo? El año pasado lo pasamos muy bien en la playa. Te pusiste muy moreno y perdiste un par de kilos. Sí, estoy seguro. Quiero cambiar de actividad. Pues mis padres planean hacer una ruta en bicicleta súper chula. Sí, los míos también. Este año lo que está de moda es la bicicleta. Hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarte? Mire, señorita, es que he comprado estos yogures y tienen la fecha de caducidad pasada. ¿Cómo pueden vender yogures caducados? A ver. Uy, creo que ha sido un error del chico que repone los productos. Es ya la tercera vez que me pasa esta semana. La primera fue con la leche, la segunda con el queso y ahora con los yogures. ¿De verdad? Lo siento mucho, señor. Es que últimamente tenemos mucho trabajo. Como hay tantos turistas. Vale, vale. Los voy a cambiar, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarte? Mire, señorita, es que he comprado estos yogures y tienen la fecha de caducidad pasada. ¿Cómo pueden vender yogures caducados? A ver. Uy, creo que ha sido un error del chico que repone los productos. Es ya la tercera vez que me pasa esta semana. La primera fue con la leche, la segunda con el queso y ahora con los yogures. ¿De verdad? Lo siento mucho, señor. Es que últimamente tenemos mucho trabajo. Como hay tantos turistas. Vale, vale. Los voy a cambiar, ¿vale?